Aprendimos una historia maravillosa, que podemos ser respuestas de oraciones de otras personas. Queremos estar listos con nuestras acciones de generosidad y de bondad para que otros te conozcan a ti. Gracias, Señor, porque ponemos nuestra vida en tus manos y confiamos en ti que nos vas a utilizar. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí volvemos a nuestros asientos. Feliz sábado, iglesia, ¿cómo andamos? ¿Bien? Gracias por venir, gracias por estar en la Santa Casa de Dios. Y bueno, ustedes saben que como iglesia nosotros tenemos una estructura sacada justamente del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, de los Hechos de los Apóstoles. Y si ustedes me acompañan allí, cortito, vamos a ver un poquito allí, ¿cierto?, en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 se presenta que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, hace maravillas. Así que yo voy a llamar a Horacio, que está allá de plantón, a Jonathan, que lo tenemos fuera, vengan aquí adelante, muchachos, ¿cierto? Y Marta, ¿dónde estás, Marta? ¿Veo la mano de Marta? A Marta también, siéntense aquí adelante, los tenemos los tres de plantón, ¿cierto? Ahí, donde ustedes vean, donde se los puede ver tan tranquilos. Yo quiero decir una frasecita, después entonces los llamo a orar. Muchachos, hermana, la Biblia presenta allí en 1 Corintios capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, la Biblia presenta que para la alimentación y la organización y el funcionamiento de la iglesia, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y nos concede ministerios que verdaderamente Él espera que nosotros lo hagamos. Y entonces no es que la iglesia un día se reunió y dijo, vamos a ser ancianos, vamos a ser diáconos. No, ya está establecido. No es que la iglesia adventista inventó una estructura. La estructura está en la palabra de Dios. Simplemente lo que hacemos es que obedecer, hacer el seguimiento de lo que está establecido. Y entonces presentan allí los distintos dones, ¿no? Y entre esos dones aparece, dice allí, cierto, versículo 4, 1 Corintios 12, 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y entonces empieza a agregar allí los distintos dones, ¿no?, que Dios da. Y entonces aparece versículo 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otros el hacer milagros, a otro profecía, y va mencionando distintos dones. Qué lindo que entonces a Horacio Dios le está dando a través del Espíritu Santo el ministerio, cierto, de ser anciano. A Jonathan el ministerio de ser diáconos y a Marta de diaconisa. Y entonces Pablo que fue y que es para nosotros un referente. ¿Por qué es un referente? Porque Pablo en muchos aspectos de la vida de la iglesia dejó instrucciones precisas. Instrucciones precisas para que no es, ahora a Horacio se le ocurre hacer lo que se le ocurre, a Jonathan también, a Marta, no. Aquí dice, no, una de las cualidades, muchachos y hermanas, que tenemos que tener, Tito capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que esté de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Es decir, no solamente es decir, se les da un ministerio, pero se espera que ustedes vivan ¿qué? Conforme a la verdad que Dios nos presentó en el Evangelio. Por eso, muchachos, por eso, hermana, hoy vamos a orar pidiendo a Dios que siga, así como Dios los llamó para este ministerio, que Dios siga siendo la belleza de su obra en ustedes, para que a través de ustedes podamos ver a quién, a Cristo obrando, ¿cierto? Allí como los brazos, la voz, el recogimiento, el acompañamiento de cada uno. Y entonces, fíjense en el versículo 6 de Tito 2:6, dice,
exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y entonces presenta, ¿no? Y qué lindo porque tenemos dos jóvenes que sean prudentes, presentándose en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo, dice, que el adversario no se avergüence. Así que yo quiero orar para que las intencionalidades que Dios tiene para con ustedes en el ministerio que les toca, verdaderamente puedan concretarse con la ayuda y el poder de Dios. Oramos, vienen aquí adelante entonces, vamos a orar. Yo voy a pedir a los ancianos que me acompañen y entonces vamos a orar por Horacio, por Jonathan y por Marta. Aquí adelante, ¿está bien? Así. No sé, ancianos, acomódense como más o menos crean conveniente. Yo voy a pedir, Horacio, venite acá pegadito, así podemos poner las manos más cerquita acá. ¿Sí? Ustedes van los dos abajo, entonces Marta acá arriba. ¿Ok? Ancianos, nos acercamos allí, nos arrodillamos. Cuando yo en algún momento coloco allí y entonces oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, te damos infinitas gracias que tú sigues haciendo tu obra maravillosa en nosotros. Un día nos llamaste al arrepentimiento. En tu infinita misericordia abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, para que tú habites. A pasar a ser templo del Espíritu Santo, la obra maravillosa de Dios en nosotros, no solamente santificándonos, creando una nueva criatura, sino dando dones y talentos para tu servicio. Padre, hoy tenemos a Horacio para que él sea anciano. Te pedimos, Señor, que tú le concedas la sabiduría en el liderazgo que va a tener, en su juventud, que él pueda, Señor, brillar en la identidad de tu palabra, que él pueda tener palabras, que él pueda tener una conducta, que él pueda, Señor, acercarnos y afirmarnos en esa fe puesta en ti, Señor. Bendice también a Jonathan, para que en su diaconado haga la entrega completa de su corazón y de su obra en favor tuyo. Que él pueda ser ese joven que acompañe, que en el servicio, Señor, esté allí haciendo la otra milla, y que, Padre, podamos tenerlo como referente también para guiar a los jóvenes y acompañamiento para cada uno de nosotros. Acompaña a la hermana Marta, también en su diaconado, para que ella como dama, como amiga, como compañera, como cercana a ti, Señor, pueda también dar ese toquecito en el servicio, en la empatía, en lo que esperamos y necesitamos de tu iglesia. Padre, ahora como ancianos, diaconisa, colocamos nuestras manos en forma simbólica sobre ellos, rogando, Padre, que tú, Padre, al colocar nuestras manos sobre ellos, deposites la confianza, deposites tu poder, deposites, Señor, tu obra, y, Señor, le ayudes en el compromiso que ellos están asumiendo. Concédeles, Señor, toda la capacidad y las virtudes de la santidad. Padre, deseamos que su liderazgo vaya tomado de tu mano y de tu bendición. Oramos en el perdón de los pecados, lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué lindo, iglesia, es cuando vemos que la iglesia crece en estructura, crece en ministerios, y bueno, qué hermosura, porque el Espíritu Santo nos capacita, ¿no? Nos capacita para hacer la obra. Si hay algo bueno en nosotros, ¿se debe a qué?
a que Dios va haciendo ¿qué? Su obra maravillosa. Si hay algo bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Yo quiero presentar a mi señora, mientras usted está en Evangelio según San Marcos. Cintia, allí está, levantá la mano chiquitita, ahí estamos, hoy la tenemos, ¿cierto? Mi hijo lo van a tener un solo sábado, es un espejismo que ustedes vienen y ya no lo van a ver más, porque se va a Balcarce, así que ya empiezan las clases, y bueno, y nuestro corazoncito se va también por allá, pero va a estar acá, ¿está bien? Y tenemos 2 hijos. El otro está colportando, está estudiando teología y sistema, ingeniería en sistema, pero él quiere ser pastor, pero le tocó ir a colportar por requisito a Mendoza, General Alvear, aquellos que conocen por allá Mendoza, hay un pueblito Bowen, Real y Alvear, ahí está colportando, termina en 2 semanas, así que bueno, ya lo veremos en algún momento. Bendiciones, ahí estamos. Perfecto, y entonces vamos a abrir nuestras Biblias, estamos allí. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 15, gente. Fíjense que Cristo tiene el compromiso, la responsabilidad. Imagínense, el cielo tiene que hablar en forma audible, en forma clara, en forma definida. Y Cristo tiene la responsabilidad de hacernos escuchar las primeras palabras audibles. Y Cristo entonces da el mensaje. ¿Te has imaginado alguna vez el momento de estar frente? Me agarra esto, me tengo que bajar un poco. O quizás tirarlo un poquito para atrás. ¿Me agarra bien? Perfecto. Si no, voy a estar predicando así, miren, para que yo... Es decir, Cristo, ¿se imaginaron lo que será encontrarnos por primera vez con Cristo en el cielo? ¿Te has imaginado ese momento? Hay una canción de un cantante cristiano famoso. ¿Y saben lo que sería, lo que va a ser, cuál va a ser la primera conversación? ¿Qué esperas oír? ¿Qué esperas decirle a Cristo? ¿Qué esperamos decirle? Es una sensación que... Yo dije en la otra iglesia, ¿no? Es la sensación cuando, ¿vieron cuando la chica o el chico te empieza a hacer ruido? Alguno hace años, ¿no? Que ya no hizo, ya hace años que fuimos y nos casamos, por la gracia de Dios. Y cuesta esas primeras conversaciones, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando eran novios o ya no se acuerdan cuando eran novios? Sí, sí, menos mal. ¿Se acuerdan las primeras? ¿Qué digo? ¿Qué no le digo? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo aterrizo? ¿Le fue fácil el aterrizaje? ¿Saben lo que significa el aterrizaje? Sí, ¿le fue fácil? Del 1 al 10. ¿Cuántos dicen que 10 en aterrizaje? 1, qué grande, un piloto perfecto el tipo. Ahí, tormenta, nieve, lluvia, y él aterrizó ahí perfecto. ¿Cuánto en el aterrizaje con la novia ahí en las palabras le salió 7? 7, 1, 7 allá. Ahí, piloteaste. La dejaste. ¿Cuántos 5? ¿Cuántos 5? Acá, 5. 5, está bien. Que está difícil, ¿no? Aterrizar ahí con 5. Yo, ¿saben cuánto? Yo aterricé, pero en palabra 0. En palabra 0. Me costó muchísimo. El aterrizaje para mí fue, ¿vieron eso que da vueltas? Se te está terminando el combustible y seguí dando vuelta y de repente, ¡boom!, bajás, ¿no? Así, ese fue mi aterrizaje. Bueno, yo me imagino lo que va a ser la conversación con Cristo, gente. Las palabras bellas que Cristo va a decirnos, ¿qué? Cara a cara. Ahora miren, imaginémonos el Evangelio. Cristo se bautiza y entonces todos absortos. Cristo va a abrir, ¿qué? Cristo va a abrir la boca. Y entonces Cristo abre la boca y da el mensaje. Ese mensaje que iba a cambiar, iba a producir, ¿qué? Una eclosión en el mundo. Cristo produce un cambio. Un cambio. Un cambio de cosas que nunca te imaginaste. Un cambio de cosas que nunca
pensaste que podían ser así? Yo me acuerdo una de las comidas, ¿no? Yo estaba acostumbrado a comerla de esta manera. Y cuando me casé, aprendí que también se podía comer ¿de qué? De esta manera. Es decir, cambios. Cosas que nunca imaginamos. Cristo vino a este mundo a cambiar ¿qué? Nuestra estructura de pensamiento. A desenfocarnos y enfocarnos ¿para qué? Hacia otro sentido. Y entonces aparece Cristo diciendo, arrepentidos. Primera de Marcos, capítulo 1, versículo ¿qué? 14 y versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Y creed en el evangelio. Entonces aparece allí el reino de Dios. Y es algo maravilloso, ¿saben? En la terminología, el término, Mateo le escribe a los judíos. Y ustedes saben que los escribas, ¿cierto? En ese tiempo no había fotocopia. Así que dice, bueno, anda a buscar una fotocopia, hijo. ¿A dónde iba el hijo? Al escriba. El escriba escribía, ¿no? Yo me acuerdo en el tiempo que no había fotocopia, agarrábamos la máquina de escribir, ¿no? Taca, 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 y escribíamos ¿qué? Entonces, ahí aparece, ¿no? Aparece en el versículo, ¿no? Aparece en el versículo el hecho, ¿cierto? Dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aparece en el hecho que cada vez que Mateo escribe el reino, él dice el reino del cielo. Marcos y Lucas dice el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para Mateo que le escribe a los judíos, mencionar Jehová, Dios, muy sagrado, muy fuerte. La reverencia que los judíos, al mencionar el nombre de Dios, ¿ellos qué hacen? Se reverencian. Por eso Mateo prefiere no mencionar el nombre de Dios, sino que dice el reino de ¿qué? De los cielos. Para Lucas y Marcos, que escriben a otras culturas, necesitan mencionar ¿qué? A Dios, para que no haya confusión. Y fíjense lo importante que es el tema, el evangelio del reino, el reino de Dios o el reino de los cielos, que aparece allí, ¿cierto? Esta expresión se muestra muchísimas veces en los evangelios, se muestra muchísimas veces en el Nuevo Testamento. 122 veces aparece la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos. 122 veces, de ellas 99 veces aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y saben cuántas veces Cristo menciona la frase el reino de Dios o el reino de los cielos? Hay muchísimas parábolas que comienzan así. El reino de Dios es semejante a 90 veces. 90 veces Cristo menciona la palabra reino de los cielos, reino de ¿qué? De Dios. Iglesia, creyentes, esto es algo que tiene que ser fuerte para nosotros. Hay una intencionalidad. Cristo vino, los judíos estaban esperando un reino y ahora Cristo viene a decirle, miren muchachos, el reino de los cielos o el reino de Dios es este. Y entonces introduce, como consecuencia de que se acerca, se inaugura el reino de los cielos o el reino de Dios, coloca como parte vital, esencial en la vida,
una frasecita que los judíos no se imaginaban y que tú y yo la tenemos que tener en cuenta, porque es un imperativo, es una orden. No es que si tenés ganas o no tenés ganas, si te parece, si te gusta, es que es una orden. Es decir, ¿quieres participar en el reino de los cielos? ¿Quieres participar en el reino de Dios? Hay una orden. No te pregunta, mirá, che, ¿será que te gustaría, no sé, qué pensás según tu parecer? La palabra clave, el imperativo clave, ¿qué es? Arrepentidos. Aquí no hay qué, no hay alternativa. Iglesia, hermanos, el reino de Dios, el reino de los cielos, empieza a tener sentido en mi vida cuando tú y yo, ¿qué hicimos? Nos arrepentimos. Mientras no haya arrepentimiento, el reino de Dios, ¿qué pasa? No tiene juego, no tiene importancia en tu vida. ¿Cuántos nacimos en la iglesia adventista? ¿Cuántos nacimos? ¿De chiquito? Todos los que estamos aquí. ¿Cuánto más o menos en la infancia vinimos a la iglesia adventista? Ok, somos muchos. ¿Saben? Muchos de nosotros que nos formamos dentro de la iglesia, nos pasó lo que le pasó a los judíos. Creíamos que por ser adventistas, ellos por ser hijos ¿de quién? De Abraham, ser judíos, ¿ya qué? ¿Ya tenían entrada a dónde? Al reino. No. Tú y yo podemos conocer la verdad. Tú y yo podemos conocer los 10 mandamientos. Tú y yo podemos venir a la iglesia. Tú y yo podemos saber las profecías. Tú y yo podemos saber toda la estructura de la iglesia, el mensaje, todo. Pero ¿sabes qué? El conocimiento de la verdad, ¿qué? Nos salva. El conocimiento de la verdad, ¿qué hace? Nos guía ¿a dónde? Al conocimiento ¿de qué? De Cristo. El único que te abre la puerta, el único que es el salvoconducto para empezar a ver las cosas invisibles, ¿quién es? Cristo. Iglesia, si nosotros no participamos de la experiencia del arrepentimiento, el reino de los cielos, ¿dónde está? Detrás de la vidriera. ¿Alguna vez han estado, creo que todos, vieron cuando estamos frente a una vidriera de una panadería, de una confitería? Vemos todas las cosas que ricas del otro lado, pero el vidrio está ¿qué? Entre medio. Yo cuando era niño me acuerdo, siempre me mandaban a comprar el pan fresco. Así que yo todas las mañanas olía el olorcito a pan fresco. Y si alguien me preguntaba qué quería hacer, ¿saben qué quería hacer yo? Panadero. Quería ser panadero. ¿Por qué? Porque yo mientras iba llegando a la panadería sentía, y cuando llegaba a la panadería ese pan fresco, digo, wow, yo quiero ser panadero. Quería comer todo, dice, estar todo el día y comía pan, así vas a quedar, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Cuando uno entra de este lado de la vidriera, uno no tiene acceso, pero cuando uno pasa, ahí ¿qué? Uno tiene acceso ¿a qué? A poder comer lo que desea. Así estamos. Si tú y yo conocemos el mensaje, pero si no nos hemos arrepentido, ¿qué pasa? Estamos de este lado, vemos el reino de los cielos, vemos que ocurren todas las cosas de este lado de la vidriera. Pero lo único que nos permite pasar y disfrutar de las cosas del reino de los cielos, ¿qué es? El arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, iglesia, reconocemos a ese Dios que es Señor, que es soberano. Y entonces allí digo, Señor, me equivoqué, perdí, erré, te pido perdón. Entonces lo reconozco como autoridad y comienzo ¿qué? Una vida diferente. Y ese es el comienzo de vivir el reino de los cielos en nuestra vida. Y qué belleza entonces que Cristo ahora cambia el paradigma, la forma de pensar. Ahora mira, tú que te la creías que porque eres o te formaste dentro de la iglesia, Cristo te dice, sí, tú eres más responsable,
Pero hasta que no te arrepientas, ¿qué pasa? Estás de este lado de la vidriera. Por eso, la condición clave, gente, es que nosotros nos arrepintamos de aquellas cosas que no están de acuerdo a qué, al Señor del reino de los cielos. Para eso venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia para conocer las cosas que pertenecen al reino de los cielos. Venimos a la iglesia ¿para qué? Para convencernos, para que nuestra convicción del reino de los cielos sea ¿qué? Más fuerte. Para que esta sociedad que continuamente quiere diluir la convicción de que hay un reino invisible, entonces allí nosotros nos reforcemos y nos afirmemos. Vayamos a un pasaje más. Vayamos a un pasaje más. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 20. Cristo viene diciendo, muchachos, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces los fariseos estaban en otra sintonía. Cuando Cristo hablaba en FM, los fariseos tenían AM. Cuando Cristo hablaba en la frecuencia, no sé, 95.10, ellos estaban en 110.9. Nunca estaban, ¿qué? En sintonías con las cosas de Dios. Iglesia, no es difícil ser fariseo. No es difícil ser fariseo. Ser fariseo, ¿saben qué es? Dejar o no permitir que Dios ¿qué? Obre en nosotros y nosotros enseñarle a Dios. ¿Alguna vez quisiste enseñarle a Dios? Todos los días somos motivados por el enemigo ¿a qué? A enseñarle a Dios. En las decisiones, en nuestra forma de ser. Queremos imponerle a Dios que Él viva de acuerdo a qué? A nosotros y no nosotros de acuerdo a qué? A Él. Y miren lo que pasa acá. Cristo venía anunciando, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios ya está acá, miren. Y miren la pregunta que le hacen. Versículo 20 de San Lucas 17. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Es decir, Cristo que venía preguntando, ¿qué venía proclamando Cristo? El reino de Dios ¿qué? Se ha acercado. Y ellos preguntan, ¿cuándo va a venir? Desenfocados. Y entonces aparece allí, contesta Cristo, el reino de Dios no vendrá ¿con qué? Con advertencia. Versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está ¿qué? Entre vosotros. Iglesia, el reino ya estaba y los fariseos, ¿qué pasó? ¿No lo vieron? ¿Saben por qué no lo vieron? Porque ellos no habían participado en la experiencia de arrepentimiento y justificación por la fe. Solo cuando Cristo quita el pecado, nos saca la escama, empezamos a ver aquellas cosas que son ¿qué? Las celestiales. Solo cuando yo me arrepiento y reconozco, Señor, tú eres mi Dios, mi soberano, perdóname porque hice algunas cosas que no corresponden. Empiezo a ver y a percibir las cosas que verdaderamente tienen importancia y tienen valor eterno. Iglesia, hasta que no participemos y no participamos diariamente del arrepentimiento y el perdón, las cosas, los principios eternos se diluyen en nuestra vida. Y empezamos a escoger y elegir ¿qué? Las cosas de este mundo. Y lo importante pierde valor. Y entonces nosotros nos diluimos en nuestras convicciones. Por eso dice, no esperemos que un día miremos Crónica TV, como me dijo un hermano. Crónica TV, vieron que son sensacionales. ¡Oh, está llegando! Y hacen todo un alarde en la noticia, ¿no? Y tienen siempre una voz ahí característica, una voz chillona, ¿cierto? Es decir, no esperen que un día pongan Crónica TV y digan, Cristo está viniendo. Último momento, alerta, Cristo está... No. El reino de los cielos dice que no viene ¿con qué?
con promoción. El reino de los cielos lo verán solo ¿quiénes? Los que viven una relación ¿de qué? De arrepentimiento. Iglesia, somos llamados a darnos cuenta que el reino de Dios está aquí y que tú y yo somos llamados a gozarnos de las bendiciones presentes. Las bendiciones presentes del reino de Dios. Amén por ello. Amén. El reino de los cielos tiene bendiciones presentes y tiene bendiciones ¿qué? Futuras. A través de Cristo yo puedo gozar hoy de las bendiciones presentes. ¿Y qué me dice allí? ¿Cuáles son algunas bendiciones presentes? El perdón de los pecados. El no cargar con la culpa, gente. El ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Hebreos me dice que tengo, cuando yo me arrepiento, tengo la virtud, tengo el beneficio de acercarme confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia para recibir ¿qué? El oportuno socorro. Esas son bendiciones presentes ¿de qué? Del reino de los cielos. Pero también hay bendiciones ¿qué? Futuras. La liberación, el fin de los tiempos, ir a vivir con Cristo al cielo. Yo quisiera decir una sola cosita más y con esto termino. Cristo, si ustedes se los dejo así, ¿no? Cristo mencionó varias veces. Cristo mencionó varias veces qué es vivir o qué es esperar el reino de los cielos. Hay un montón de parábolas. El reino de los cielos es semejante a. Busquen en los evangelios. Porque entonces nos enseña un poquitito a saber cómo obrar y cómo actuar. San Mateo 7. San Mateo 7. Si tú y yo esperamos disfrutar el reino eterno por la eternidad, San Mateo 7 nos dice algo. ¿Lo buscamos allí? San Mateo 7, 21. Dice el texto: no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Opa, ¿qué pasó? Yo vengo a la iglesia, estudio la lección de escuela sabática, canto, recito, me sé algunos versículos. ¿Pero qué me dice acá? Sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya en sentido, ya me cambia el paradigma. Ya que no es venir a la iglesia, alabar, gritar, orar, sino ¿qué es? Se espera que el que se arrepiente viva de acuerdo ¿a qué? A su arrepentimiento. Eso es clave en la vida del ser humano creyente. Por eso dice Cristo: si me amáis, ¿qué? Guarda mi mandamiento. Entonces ahora, si quieres entrar al reino de los cielos, no porque sos pastor, no porque ahora Horacio es anciano de iglesia, no porque él está haciendo el culto de oración los miércoles en la mañana a las 7, te mandé la propaganda ahí para que 7 de la mañana. Es decir, nosotros entramos al reino de los cielos si verdaderamente mantenemos la bendición del perdón en la permanencia ¿de qué? De obedecer a Dios. Y miren algo más todavía. En ese cambio de paradigma, de pensamiento, que la sociedad te impone ciertas cosas, aquellos que somos creyentes y que somos llamados a vivir el hoy del reino de los cielos. En el capítulo anterior, San Mateo 6, te presenta ese Dios que verdaderamente actúa diferente y espera que tú y yo tengamos pensamientos diferentes. San Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, cuando la sociedad hoy te dice, che, lo importante en la vida ¿qué es? Lo que tenés, cuánto ganás. Valés por lo que ¿qué? Por las cosas materiales que juntaste. Aquellos que esperamos el reino de los cielos, ¿nos da qué? Otros valores. Nos da otros parámetros. Nosotros no vivimos, no pensamos de acuerdo a los incrédulos.
Nosotros no pensamos, no vivimos de acuerdo a lo que es lo común en la sociedad. Nosotros pensamos y actuamos de acuerdo a lo que Dios espera que tú y yo, ¿qué? Actuemos. Y entonces aparece allí, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Amén por ello. Miren un poquitito más. 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No es que ahora, hermanos, no vamos a tirar al abandono, ¿ok? No, el pastor dijo que no es necesario trabajar. Ya está. Es decir, el centro de nuestra vida no son las cosas de este mundo. El centro de nuestra vida es que nosotros estemos en sintonía ¿con quién? Con el Dios de las cosas de este mundo. ¿Se entiende bien? Que nosotros estemos allí, preocupados en estar en sintonía. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dice, estén gozosos ustedes si vuestro nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Esas son nuestras verdaderas preocupaciones. Las cosas de este mundo sí tienen su importancia, pero son temporales. Las cosas que verdaderamente deben preocuparnos son aquellas que ¿qué? Que nos conectan ¿con qué? Con el cielo. Las cosas que trascienden. Y miren lo que menciona más para terminar con esto. Y entonces termina diciendo, versículo 32, San Mateo 6:32. Porque los gentiles, dice la sociedad, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Iglesia, Dios allí nos coloca prioridades. Las prioridades de esta sociedad no deben ser ¿qué? Tus prioridades. ¿De qué vale haber ganado todo el mundo y haber perdido ¿qué? El reino de Dios? Iglesia, si nos reunimos aquí, nos reunimos para afirmarnos en los principios eternos. Si vinimos aquí esta mañana, nos venimos a confirmar la decisión que tomamos tiempo atrás. Padre, yo un día me arrepentí. Yo te reconozco como el Señor de mi vida. Yo sé que tú eres mi creador, mi sustentador y mi ¿qué? Y mi salvador, las tres bases de nuestra adoración a Dios. Dios nos creó, Dios nos sustenta y Dios te salva. Te lo vuelvo a repetir, estamos en tiempos de crisis. Quizás estás pasando crisis económica, quizás estás pasando crisis emocional, quizás estás pasando crisis en el matrimonio, quizás estás pasando crisis en el trabajo. Quiero decirte algo sencillo, la Biblia te lo dice en innumerables frases, implícitas o explícitas. Cuando allí leemos, Jehová mi pastor, nada me faltará. Convéncete, cree en ello y vive esa fe viva que te haga tomar decisiones plenamente seguro de que crees y que Dios va a actuar de acuerdo a lo que ¿qué? A lo que crees, de acuerdo a su palabra. Dios cuando te creó, Dios cuando me creó, así como se preocupó en darme esta nariz, quizás este pelo, quizás esta oreja, no es que de repente vino un ángel y le dijo, Jesús, le ponemos aquella oreja que quedó sobrante de la creación del otro. No, 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 no. Cristo se tomó el trabajo de crearte. Él es el creador. Algún día sabremos cómo, pero por su palabra, ¿qué? Por su palabra creadora fuimos hechos y formados. Ahora quiero decirte algo lindo. La Biblia me dice que cuando Dios me creó, tomó el compromiso y la responsabilidad de hacer dos cosas más. Sustentarte. No es que te creó y te dejó, che, arreglátela, Roberto. Dios asumió el compromiso de que de sustentarnos. Y Dios también asumió el compromiso de qué? De salvarte.
Así que si me equivoco, Dios asumió el compromiso de hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que vuelva al cielo. Amén, iglesia. Por eso nosotros podemos estar contentos hoy. Padre, ayúdame a gozar de las virtudes del reino de los cielos. Ayúdame a valorar las virtudes del reino de los cielos. Y ayúdame a ponerte siempre en primer lugar para que nada me separe. Para que nada me separe. Y juntos, iglesia, poder decir en aquel día de su regreso, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él ¿qué? Y Él nos salvará. Oramos. ¿Les parece bien? Hacemos la oración. Bondadoso Padre Señor, gracias, porque en el mensaje del reino de los cielos encontramos las bendiciones presentes que tú quieres darnos hoy. Padre, bendiciones de paz, de sustento, de perdón, de cercanía, de acompañamiento, bendiciones de dirección, virtudes, capacidades, talentos, dones. Padre, gracias y permítenos por fe cada día renovar nuestro voto de consagración, de arrepentimiento, de perdón. Concédenos las virtudes de la santidad. Y Señor, que así como tú esperas de cada uno de tus hijos, podamos nosotros vivir de acuerdo a tu voluntad. Afírmanos más que nunca. Hay tantas cosas que se suceden en esta sociedad hoy día, pero afírmanos como familia, como hijos tuyos, a seguir manteniéndonos en la sintonía, en el transitar, en la senda que nos lleva al cielo. Perdona nuestras faltas, quédate con cada uno. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, ahora para despedirnos, antes de despedirnos, vamos a cantar el himno número 157, Majestad.